Paso al panel de presurización con el que acabamos la explicación del panel superior, a falta de ver los motores. En primer lugar, deberíamos conocer qué es la presurización. Es sabido que a nivel del mar, a 15 grados de temperatura y a una latitud de 45 grados, el mercurio, colocado en un recipiente con un tubo invertido, sube por él a una altura de 760 milímetros, según demostró Evangelista Torricelli allá por 1643. Pero en ese mismo artefacto, que es en realidad un barómetro, colocado a 3.000 metros, el mercurio solo sube 525 milímetros, pero es que a 10.000 metros la columna de mercurio solo sube a 198, es decir, a más altura, menos presión. Y también veremos que menos temperatura. Y por eso mismo, cuando un avión está en tierra, la presión exterior en ese punto y la que hay en el interior de la cabina son iguales. Pero como la presión exterior disminuye a medida que el avión asciende, pasados aproximadamente los 3.000 metros, la presión es menor y aún más pequeña a 10.000 metros. A esas altitudes, aunque hay la misma concentración de oxígeno en el aire, un 21% aproximadamente, este tiene, sin embargo, menor presión parcial, o lo que es lo mismo, las moléculas de aire están más separadas y nos resulta más difícil meterlas en nuestros alveolos pulmonares, lo que provoca dificultad en la respiración. Por tanto, pasados los 3.000 metros, aproximadamente, si la presión en el interior del avión no se corrige, los pasajeros sufrirán el mal de altura o hipoxia, enfermedad que puede provocar una embolia y la muerte por falta de oxígeno en sangre. Para evitarlo, se presuriza la cabina. ¿Qué es presurizar la cabina? Mantener una presión dentro de ella compatible con la vida humana. Por eso los aviones a partir de 2.500 metros u 8.000 pies se presurizan y hay algunas compañías que lo hacen a menor altura para evitar molestias a los pasajeros. Es decir, se coloca en la cabina una presión igual a como si el avión estuviese a unos 8.000 pies o 2.500 metros, altura habitable para cualquier ser humano. La diferencia entre la presión que hay dentro del avión y la que hay fuera se llama presión diferencial. Dos válvulas, una a proa y otra a popa, llamadas outflow, regulan esa presión diferencial. La que está a proa expulsa un 20% y la que está a popa el 80% restante, de modo que haya así una recirculación de aire. Lo normal es que el diferencial de presión no supere los 8,6 psi o libras por pulgada cuadrada, porque, aparte de las razones fisiológicas, no lo aguantaría la estructura del avión. La cifra del diferencial se puede ver en el EICAS. Si el diferencial de presión aumenta excesivamente, en el EICAS aparecerá la cifra de esta diferencia de presión en color ámbar, y si el aumento es peligroso, la cifra aparecerá en rojo, lo que indica una sobrepresión excesiva, como luego repetiremos. Pero ¿por qué la altitud de cabina se sitúa como máximo en 8.000 pies en este avión y no a nivel del mar? La razón estriba en que si la cabina se mantuviera con la misma presión que a nivel del mar y con esa presión en el interior se ascendiera a 33.000 pies, el diferencial sería superior a 9 psi, con lo que la presión que sufriría la estructura del avión sería insostenible. El avión se inflaría como un globo hasta estallar. Como digo, el 777 tiene una altitud máxima en cabina de 8.000 pies. Por tanto, si esa es la cantidad que es regulada para nuestro avión, a 40.000 o 30.000 pies o la altura a la que nos encontremos, los pasajeros se sentirán como si estuvieran a 8.000 pies, un poco menos de 2.500 metros, como un montañero en el pico de Peñalara en Madrid o en el Moncayo en Soria. Pero si por alguna causa, como un fallo en las válvulas outflow que no se hubiesen cerrado para impedir que saliera más aire en la cabina, la presión en cabina disminuyese y nos encontrásemos, por ejemplo, a 10.000 metros, casi como en el Everest, el interior del avión tendría una presión equivalente a la altura de esos 10.000 metros, algo insostenible para la vida humana. En el caso de que la altitud de cabina superase los 8.500 pies, aparecerá un mensaje en el EICAS indicando esa altura en color ámbar. Si la altitud de cabina superase los 10.000 pies, la cantidad aparecería en rojo, además de sonar una alarma. La palabra cabin altitude aparecería en rojo en el EICAS y un mensaje de peligro. Si esta situación no se corrigiera mediante el sistema de válvulas, habría que descender rápidamente.
Un sistema que no voy a entrar en detallar porque nos llevaría mucho tiempo, llamado ASCPC, Air Supply Cabin Pressure Controllers, el 777 tiene dos, el principal y el secundario, hace la operación automáticamente, es decir, cierra las válvulas outflow cuando la presión en cabina disminuye para evitar que siga saliendo aire al exterior, o las abre cuando la presión interior aumenta. En el EICAS aparecerá un mensaje en ámbar indicando cuál de las dos válvulas outflow se ha abierto. A diferencia de estas dos válvulas outflow que sí controlamos, hay otras 4 más llamadas negativas y otras 2 más llamadas positivas activadas por sensores y no controladas desde el panel de mandos. Las válvulas negativas, 2 a cada lado, se abren cuando, por ejemplo, hay un descenso rápido de altitud. Meten aire en la cabina cuando la presión exterior es demasiado alta en relación con la presión interior. Las válvulas positivas actúan al contrario. Se abren para evitar una sobrepresión. Si hay una sobrepresión, es decir, la presión interior es mayor que la exterior, expulsan aire fuera. Podremos ver en el EICAS los números en ámbar o rojo, según sea de grande el diferencial de presión. El sistema de válvulas outflow puede operar automática o manualmente. Veamos el primer caso, modo automático, que es el modo normal de operar. En nuestro avión nos encontramos con ambos interruptores de las válvulas outflow en auto. En esta posición, las válvulas controladas por el ASCPC funcionan automáticamente según las distintas fases del vuelo, es decir, según se esté en tierra, ascendiendo, en vuelo de crucero, descendiendo o en tierra de nuevo. Para que este sistema funcione automáticamente, deberemos haber introducido en la FMC a través de la CDU los datos de nuestro vuelo, tales como aeropuerto de partida, aeropuerto de destino, ruta, altitud, ratio de descenso, etc. De lo contrario, aparecerá en el EICAS el mensaje de Landing Altitud, como luego veremos. Veamos las distintas fases del vuelo y el comportamiento automático de las válvulas outflow. En tierra, el ordenador manda abrir las válvulas para que la presión interior y exterior sea la misma. Una vez que los motores del avión alcanzan el 60% del N1, el ordenador entiende que nos vamos a elevar y cierra un poco las válvulas. En la rotación, la presión diferencial será de 0,1 aproximadamente. Cuando se asciende por encima de 1000 pies, el sistema va calculando la altitud y la tasa de ascenso, teniendo como límite máximo los 8000 pies que ya hemos dicho. Y en esto tienen que ver los datos que hayamos cargado en la CDU. Una vez alcanzada la altitud de crucero, la presión exterior es menor que la interior, que se mantendrá como si realmente estuviésemos como máximo a una altura de 8000 pies adecuada para el ser humano. En ese momento, la presión diferencial no debe exceder nunca de 8,6 psi. La presurización en el ascenso tiene dos modos, el FMC y el modo interno de ascenso. Cuando hemos introducido bien los datos en la CDU, tenemos el piloto automático y activado el VNAV, funciona prioritariamente el modo de ascenso FMC y la presurización se calcula automáticamente con los datos que hemos metido en la CDU. Cuando no está activado el ascenso FMC, actúa el modo interno, donde la altitud de crucero se fija en 43.100 pies y la altitud máxima de cabina en 7.950 pies. El proceso para el descenso es el inverso. Cuando se sobrepasa la altitud de cabina máxima, los 8.000 pies, la presión de cabina va aumentando porque se abren gradualmente las válvulas outflow hasta prácticamente coincidir con la presión real en el aeropuerto, un cálculo que hacen los dos ordenadores ASCPC, tomando en consideración la altitud del aeropuerto, la tasa de descenso, el tiempo de descenso y las correcciones barométricas. Como curiosidad diré que en el descenso el objetivo de presión de cabina se sitúa en 190 pies por encima de la elevación del aeropuerto, una medida diseñada por razones estructurales del 777. El descenso normal, el modo FMC, es de 300 pies por minuto, hasta que la altitud de cabina sea ligeramente menor que la altitud de aterrizaje. En otras palabras, lo normal es tomar tierra con un poco menos de presión en cabina que en el aeropuerto. Al tomar tierra, ya se han abierto completamente las dos válvulas y poco a poco las presiones se igualarán.
Obviamente, si el aeropuerto del que despegamos está más alto de 8.000 pies, la presión de cabina en el despegue será más baja que la presión a 8.000 pies o altitud de cabina máxima permitida en el 777. Por eso, durante el ascenso del avión, la presión en cabina irá aumentando hasta alcanzar la presión de altitud de cabina adecuada para el confort del pasaje. Y por el contrario, si nuestro destino es un aeropuerto superior a 8.000 pies, el sistema permitirá que la cabina se vaya ajustando a esa altitud, disminuyendo su presión interior paulatinamente, hasta igualar la presión del aeropuerto de destino. El selector Landing Altitud también deberá estar en auto, es decir, presionado hacia adentro, que es su posición normal. Cuando aparece en el EICAS el mensaje Landing Altitud, puede deberse a que se ha colocado el selector en posición manual, en cuyo caso aparecerá un 0 y la palabra MAN en ámbar, o puede deberse a que no fueron introducidos correctamente los datos en la CDU. Extrayendo este selector y colocándolo en manual, el piloto puede regular la altitud de aterrizaje en caso de que no funcionen los datos introducidos en la FMC. Puede hacerlo girando a izquierda o derecha para disminuir o aumentar respectivamente de 100 en 100 pies o más rápidamente de 500 en 500 si lo giramos nuevamente. Si tampoco hemos introducido la altitud de aterrizaje manualmente, el sistema tomará como referencia 1000 pies. El otro modo de operar las válvulas outflow es manualmente. Los pilotos activarán este modo por razones de fuerza mayor y de seguridad. Si presionamos los interruptores, se enciende la palabra manual y desaparece auto. Con las dos válvulas outflow en manual, en el EICAS aparece el mensaje Cabin Altitude Auto, y en las medias circunferencias de más abajo, en la pantalla, también aparecerán en su base las letras M. Si apareciera en el EICAS el mensaje de Cabin Altitude Auto en ámbar, de modo continuo, significará que existe un fallo en los dos sistemas ASCPC. En este caso habría que operar con las válvulas manualmente. En el caso de colocar una sola válvula en manual, en el EICAS superior aparecerá el mensaje en ámbar indicándonos cuál de las dos válvulas se ha colocado en posición manual. Una vez colocadas las dos válvulas en manual, operamos con los interruptores manuales de más abajo. Estos interruptores tienen tres posiciones. Hacia arriba abren totalmente las válvulas, hacia abajo las cierran y en la posición intermedia las dejan en la posición elegida. En la parte inferior de la pantalla del EICAS podemos ver la aguja de la media circunferencia subir o bajar, según el caso, además de ajustarse la cantidad de presión correspondiente en Cab Alt. En la parte inferior del EICAS vemos la temperatura y presión de los conductos, la presión en cabina, Cab Alt, la tasa de ascenso o descenso, Rate, la posición del landing altitud y su cantidad, y si está en manual o en automático. En el EICAS también podría aparecer un mensaje en ámbar Outflow Valve AFT o FWD en el caso de que una de las dos válvulas fallase. Así pues, conocido el sistema de presurización, colocamos todo en auto verificando que la luz MAN de cada interruptor está apagada, el selector landing altitud presionado hacia adentro y finalmente el wiper derecho en off. Y ya hemos acabado con el panel superior, aunque recordamos volveremos a él para explicar en detalle el sistema Engine, que como recordarás había dejado para más adelante.